Mi hermano inventó una fiesta de cumpleaños la noche antes de mi boda para arruinarla. Mis padres lo apoyaron y nunca fueron a mi ceremonia. Pero yo obtuve una orden de restricción que los dejó sin palabras. Tengo 31 años, trabajo en ventas de software, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó cualquier relación que tuve alguna vez con mis padres y mi hermano menor. Y la verdad, mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir desde hace años, pero supongo que siempre quieres creer que tu familia va a estar ahí para ti en los momentos importantes, ¿sabes? Pues resulta que estaba completamente equivocado en eso. Déjame empezar por el principio, para que todo tenga sentido. Mi hermano Wesley tiene 28 años ahora, es 3 años menor que yo, y desde que éramos niños siempre ha tenido este problema de querer ser el centro de atención en todo momento. No sé si es porque yo fui el primer hijo y tuvo que compartir el protagonismo o qué, pero literalmente nunca superó esa etapa. Cuando estábamos en la secundaria, yo jugaba básquetbol, y él se metió al equipo solo para tratar de opacarme, aunque ni siquiera le gustaba el deporte. Cuando me aceptaron en la universidad que quería, él hizo un drama enorme porque supuestamente yo estaba abandonando a la familia. Vivíamos como a 40 minutos del campus, o sea, nada. Ese tipo de cosas, constantemente, durante toda nuestra vida. La cosa es que conforme crecimos, yo tipo que aprendí a mantener mi distancia de Wesley, porque era agotador estar cerca de él. Cada logro mío se convertía en una competencia para él. Cada vez que yo tenía algo bueno pasando en mi vida, él encontraba la manera de arruinarlo o de hacer que todo fuera sobre él. Y mis padres, bueno, siempre lo justificaban. Siempre era, así es Wesley, ya lo conoces, o es tu hermano, tienes que ser más comprensivo, o mi favorita, está pasando por un momento difícil, como si Wesley no hubiera estado pasando por un momento difícil, literalmente cada día de los últimos 10 años. Hace como 2 años, más o menos. Básicamente, dejé de hablarle a Wesley, excepto en reuniones familiares donde no tenía opción. Él trabaja como freelancer haciendo no sé qué, diseño gráfico o algo así, y vive todavía con mis padres a sus 28 años, lo cual ya te dice todo lo que necesitas saber sobre su nivel de madurez. Mis padres lo siguen manteniendo y justificando cada cosa que hace, y yo simplemente me cansé de intentar razonar con cualquiera de ellos al respecto. Avancemos a hace unos 8 meses. Conocí a Melissa hace como 4 años. Nos comprometimos el año pasado, y empezamos a planear la boda. Nada muy lujoso, como 80 personas, un hotel bonito a unas 8 horas de donde vivimos, porque Melissa tiene familia allá y conseguimos un precio increíble. Les avisamos a todos con casi un año de anticipación. Mandamos las invitaciones formales 6 meses antes, todo muy bien organizado. Mis padres dijeron que sí iban a ir, obviamente, y hasta se ofrecieron a ayudar con algunos gastos, aunque al final terminamos pagando todo nosotros porque no queríamos deberles nada. Wesley también recibió su invitación, y cuando hablo de invitación, me refiero a que le mandamos una porque teníamos que hacerlo, no porque realmente quisiéramos que estuviera ahí, pero bueno, es mi hermano, y mis padres hubieran armado un escándalo si no lo invitábamos. Él nunca respondió el RSVP, nunca dijo ni que sí ni que no, solo ignoró completamente toda comunicación al respecto durante meses. Típico de él, la verdad. Entonces llegamos a 3 semanas antes de la boda. 3 semanas. Y de la nada, Wesley decide que va a hacer una fiesta de cumpleaños para él. Su cumpleaños es en abril, la boda estaba planeada para mediados de junio, o sea que ni siquiera era cerca de su cumpleaños real. ¿Y sabes cuándo programa esta fiesta? La noche antes de mi boda. Literalmente la noche anterior, en la ciudad donde vivimos, que está a 8 horas de donde iba a hacer la ceremonia, cuando me enteré. Porque mi mamá me llamó para decírmelo como si fuera la noticia más normal del mundo, no podía creerlo. Le dije, mamá, ¿en serio? ¿Wesley va a hacer una fiesta la noche antes de mi boda? Y ella me contestó algo como, ay hijo, es que él quiere celebrar su cumpleaños con la familia y ustedes van a estar de viaje. Le expliqué que su cumpleaños había sido hace 2 meses, que todos en la familia ya tenían planes de ir a mi boda, que habíamos avisado con casi un año de anticipación, y que esto era obviamente una movida petty de Wesley para arruinar mi día. ¿Y sabes qué me dijo? No seas dramático, Andrew. El mundo no gira alrededor de ti. Tu hermano tiene derecho a celebrar su cumpleaños cuando quiera. Intenté hablar con mi papá, pensando que tal vez él sería más razonable. Nada. Me salió con lo mismo. Que yo estaba siendo egoísta, que era solo una fiesta,
que por qué no podíamos ambos tener nuestros eventos. Le dije, papá, literalmente todas las personas que Wesley invitó a su fiesta ya tienen boletos de avión comprados para ir a mi boda. ¿Cómo no ves que esto es completamente intencional? Me colgó. Literal. Me colgó el teléfono en la cara. Llamé a Wesley directamente, algo que no había hecho en meses, y le pregunté qué carajos estaba haciendo. Él se rió, esa risa que conocía desde que éramos niños, esa risa que significa que está disfrutando hacerme sentir mal. Me dijo, es mi cumpleaños. Puedo festejarlo cuando quiera. No es mi culpa que hayas planeado tu boda en un momento inconveniente. Inconveniente. Como si 3 semanas de aviso para una fiesta de cumpleaños, que ni siquiera era en su cumpleaños, fuera más legítimo que una boda planeada con un año de anticipación. Les juro que intenté mantener la calma. Le dije, mira Wesley, claramente estás haciendo esto para sabotear mi boda, todos lo sabemos. ¿Por qué no simplemente admites que estás molesto porque por una vez en tu vida no vas a ser el centro de atención? Él me dijo algo como, wow, qué egocéntrico eres, todo tiene que ser sobre ti, y me bloqueó. Me bloqueó a mí, cuando él fue el que básicamente declaró la guerra. Melissa estaba furiosa, obvio. Ella siempre había sido muy paciente con toda la dinámica disfuncional de mi familia, pero esto era demasiado hasta para ella. Me dijo, mira, tus papás y Wesley van a tener que decidir qué es más importante para ellos, y nosotros vamos a seguir adelante con nuestra boda sin importar qué. Y tenía razón, pero aún así, dolía, ¿sabes? Porque en el fondo, aunque ya sabía cómo era mi familia, parte de mí todavía esperaba que hicieran lo correcto. 2 semanas antes de la boda, mi mamá me llamó para decirme que ellos habían decidido ir a la fiesta de Wesley en lugar de a mi boda. Así nomás. Casual. Como si me estuviera diciendo que iban a llegar 10 minutos tarde o algo así. Me quedé mudo al teléfono por como 1 minuto completo. Cuando finalmente pude hablar, lo único que atiné a decir fue, ¿estás bromeando? Y ella me dijo que no, que habían pensado mucho sobre esto 2 semanas. Habían pensado 2 semanas. Qué profundo. Y que sentían que Wesley necesitaba el apoyo familiar en este momento porque se había sentido muy excluido últimamente. Excluido. El tipo que se pasó la vida tratando de arruinar cada cosa buena que me pasaba, de repente era la víctima que necesitaba apoyo. Le pregunté si se daba cuenta de lo que estaba haciendo, de que esto era mi boda, que se supone que es uno de los días más importantes de la vida de una persona, y que estaba eligiendo una fiesta de cumpleaños inventada sobre eso. Me dijo que lo sentía, pero que ya habían tomado la decisión, y que esperaba que algún día lo entendiera. Colgué y creo que me senté en el sofá como por 2 horas sin mover un músculo. Melissa me encontró ahí, y solo se sentó conmigo, no dijo nada. Solo estuvo ahí. Los siguientes días fueron un caos. Empecé a recibir mensajes de primos, tíos, amigos de la familia, todos preguntando qué onda, con Wesley y la fiesta. Resulta que él había mandado invitaciones de último minuto a básicamente todos los que iban a ir a mi boda, tratando de hacer que la gente cancelara sus planes. Pero aquí está la cosa que Wesley no calculó. Nadie más en la familia es tan tóxico como él y mis padres. Todos, y cuando digo todos digo literalmente cada persona que recibió esa invitación, me llamaron o me mandaron mensaje diciendo que qué ridiculez, qué obvio iban a ir a mi boda como habían planeado, y que no podían creer la audacia de Wesley. Mi primo Daniel, que es como mi mejor amigo desde siempre, me llamó específicamente para decirme que había hablado con mis papás, tratando de hacerlos entrar en razón, y que le habían dicho que yo era un mal hijo por no apoyar a mi hermano. Daniel les dijo que estaban completamente locos y que iban a arrepentirse de esta decisión. Mi papá le dijo que se metiera en sus propios asuntos. La familia entera estaba viendo el desastre desenvolverse en tiempo real. Llegó la semana de la boda y yo ya estaba tipo en piloto automático, tratando de no pensar en mis padres, de no pensar en Wesley, solo enfocándome en que todo saliera bien para Melissa y para mí. Nos fuimos al hotel donde iba a hacer la ceremonia 2 días antes, y honestamente esos 2 días fueron increíbles. Toda la familia de Melissa estaba ahí. Mis primos y tíos fueron llegando. Había como 75 personas que habían hecho el viaje de 8 horas para estar ahí con nosotros. Y la energía era hermosa. Nadie mencionaba a mis padres o a Wesley. Todos solo estaban emocionados y felices por nosotros. La noche antes de la boda, que era cuando se suponía que iba a ser la fiesta de Wesley, Daniel me mandó un mensaje con una foto.
Era de la fiesta de Wesley. Había como 7 personas ahí, incluyendo a mis padres, y todos se veían miserables. Mi mamá estaba sentada en una esquina, con la cara de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Wesley estaba tratando de verse feliz, pero se notaba que estaba furioso porque su plan de arruinar mi boda había fracasado espectacularmente. Daniel me dijo que varios de mis tíos habían estado llamando a mis papás todo el día, tratando de convencerlos de que manejaran a la boda, que todavía estaban a tiempo, pero ellos se negaron porque, según esto, ya habían dado su palabra a Wesley. El día de la boda fue perfecto. Y no estoy exagerando, fue literalmente perfecto. Melissa se veía increíble. La ceremonia fue emotiva. La recepción estuvo llena de gente que realmente nos quería y quería estar ahí. Mi tío Roberto me llevó al altar porque mis papás obviamente no estaban. Y honestamente fue mejor así porque él siempre había sido más como un padre para mí de todas formas. Bailamos, comimos, reímos, fue todo lo que habíamos soñado. En ningún momento sentí que faltara algo, porque las personas importantes estaban todas ahí. Y entonces, justo cuando estábamos cortando el pastel, mi teléfono empezó a sonar. Era mi mamá. La ignoré. Siguió llamando. La volví a ignorar. Llamó como 5 veces seguidas, hasta que finalmente le pedí a Daniel que contestara y le dijera que estaba ocupado, ya sabes, en mi boda. Daniel contestó y puso el altavoz porque dijo que necesitaba escuchar esto. Mi mamá estaba llorando, diciendo que la familia entera los había abandonado, que nadie había ido a la fiesta de Wesley excepto como 5 personas, que todos los estaban culpando por perderse mi boda, y que yo necesitaba hablar con todos y decirles que dejaran de hostigarlos. Daniel le dijo que tal vez deberían haber pensado en eso antes de elegir una fiesta inventada sobre la boda de su hijo, y colgó. No dejé que eso arruinara mi noche. Seguimos celebrando hasta las 3 de la mañana, y fue increíble. Pero al día siguiente, cuando estábamos haciendo el brunch post-boda con todos los invitados que se habían quedado, empecé a recibir mensajes de varios familiares diciéndome que mis papás y Wesley estaban mandando emails a todos, diciendo que yo había manipulado a la familia entera para que los aislaran, que yo era un hijo terrible, que Wesley solo había querido tener un momento especial y yo lo había arruinado por celos. Era surrealista, la verdad. Estaban tratando de reescribir completamente lo que había pasado. Decidí que ya era suficiente. Me tomé como 2 horas y escribí un email detallado a toda la familia, explicando exactamente todo lo que había pasado desde que Wesley había anunciado su fiesta. Incluí fechas, capturas de pantalla, de conversaciones, todo. No exageré nada. No añadí drama innecesario, solo expuse los hechos tal como habían ocurrido. Terminé el email diciendo que no estaba pidiendo que nadie tomara un bando, solo que supieran la verdad completa antes de juzgar la situación, y que personalmente yo necesitaba espacio de mis padres y Wesley por un tiempo indefinido. Las respuestas empezaron a llegar en cuestión de horas. Mis tíos, mis primos, hasta algunos amigos de la familia que habían sido invitados a ambos eventos, todos dijeron básicamente lo mismo, que lo que mis padres y Wesley habían hecho era imperdonable, que cortaban comunicación con ellos hasta que se disculparan apropiadamente, y que me apoyaban completamente. Mi tía Carmen, que siempre había sido súper cercana a mi mamá, le mandó un mensaje diciéndole que no podía creer lo que había hecho y que no quería volver a hablarle hasta que aceptara responsabilidad por sus acciones. Pensé que con eso se iba a calmar todo, que mis papás iban a darse cuenta de la magnitud de lo que habían hecho y tal vez intentarían arreglarlo. Pero no. En lugar de eso, empezaron a mandar emails todavía más agresivos, ahora acusándome de destruir a la familia, de convertir a todos en mi contra, de ser un manipulador narcisista. Wesley mandó un email particularmente desagradable diciendo que yo siempre había sido un hermano terrible, que nunca lo había apoyado en nada, y que toda mi vida había tratado de opacar sus logros. ¿Qué logros? Quería preguntarle, ¿vivir con tus papás a los 28? Melissa y yo volvimos a casa después de pasar unos días más en el hotel, pensando que íbamos a poder descansar y procesar todo. Habíamos planeado irnos de luna de miel un mes después de la boda, porque con el trabajo no habíamos podido conseguir tiempo libre inmediato, así que básicamente volvimos a nuestra rutina normal, o eso intentamos. Como a las 2 semanas de la boda, estaba en una llamada con toda la familia extendida,
tipo una conferencia por Zoom que mi primo había organizado para ver cómo estaba yo y para discutir qué hacer con la situación de mis papás. Y en medio de esa llamada, alguien añadió a mis papás y a Wesley sin avisarle a nadie. No sé quién fue, todavía no lo sabemos, pero de repente, ahí estaban ellos tres en la pantalla. Mi papá empezó a gritar inmediatamente, diciendo que todos éramos unos traidores, que cómo nos atrevíamos a juzgarlos, que ellos solo habían tratado de apoyar a su hijo que lo necesitaba. Mi mamá estaba llorando otra vez, diciendo que yo le había roto el corazón, que nunca pensó que su hijo mayor sería capaz de algo así. Y Wesley, ese imbécil, tenía una sonrisa en la cara. Una sonrisa, como si esto fuera divertido para él, como si ver a toda la familia destruida fuera exactamente lo que quería. Mi tío Roberto, que es abogado y generalmente es el más calmado de todos, les dijo que necesitaban buscar terapia, que su comportamiento era inaceptable, y que hasta que no aceptaran responsabilidad y se disculparan genuinamente, nadie en la familia quería tener contacto con ellos. Mi papá le dijo que se fuera al diablo, y Wesley empezó a reírse. Ahí fue cuando yo exploté. Les dije exactamente lo que pensaba de ellos, sin filtros. Les dije que habían elegido proteger el ego frágil de Wesley sobre estar presentes en uno de los días más importantes de mi vida, que habían mentido sobre mí a toda la familia, que habían tratado de manipular a todos para que se pusieran en su contra, y que básicamente habían destruido cualquier oportunidad de tener una relación conmigo o con mis futuros hijos. Mi mamá dijo algo como: tus futuros hijos son mis nietos, no puedes mantenerlos alejados de mí, y le dije que viera cómo podía. Salí de la llamada y me puse a temblar. Melissa me abrazó y me dejó desahogarme. Lloré como no lloraba desde que era niño, y me di cuenta de que nunca iba a tener la familia que siempre había querido. Esa noche dormí como 3 horas, despertándome cada rato con este nudo en el estómago. Pensé que eso iba a ser el punto final, que después de esa llamada tan horrible, todos seguiríamos con nuestras vidas y ya. Pero no, porque mis papás y Wesley aparentemente decidieron que no había sido suficiente drama. Como 2 semanas después de esa llamada, un martes normal a las 4 de la mañana, tipo 4 de la mañana, Melissa y yo nos despertamos con golpes en la puerta, fuertes, agresivos, como si alguien estuviera tratando de tirarla abajo. Me levanté confundido y asustado, y cuando miré por la ventana, vi el carro de mis papás estacionado en la entrada. No podía creerlo. Bajé y grité a través de la puerta cerrada preguntando qué querían, y mi papá empezó a gritarme que abriera la puerta, que teníamos que hablar ahora. Le dije que eran las 4 de la mañana, que se fueran o iba a llamar a la policía. Wesley gritó algo como: abre la maldita puerta, Andrew, y empezó a tocar el timbre repetidamente como un niño de 5 años haciendo berrinche. Melissa bajó, y me dijo que llamara a la policía de una vez. Marqué el 911, mientras mis papás y Wesley seguían gritando y golpeando, cuando le dije al operador que mi familia estaba en mi propiedad a las 4 de la mañana. Rehusándose a irse y causando disturbios, me preguntó si me sentía amenazado, y la verdad es que sí, porque no sabía de qué eran capaces en ese punto. Les dije que sí, y me dijeron que había una patrulla en camino. En los 10 minutos que tardó la policía en llegar, mis vecinos empezaron a salir a ver qué pasaba. Esto fue mortificante, porque vivo en un vecindario tranquilo, y familia nunca había causado problemas. Cuando los oficiales llegaron, mis papás inmediatamente cambiaron su tono. De repente eran las víctimas, diciéndole a la policía que solo querían hablar con su hijo, que yo los había alejado de la familia, que no estaban haciendo nada malo. Los oficiales les preguntaron por qué estaban ahí a las 4 de la mañana, y mi mamá dijo algo como: ¿por qué no contesta nuestras llamadas? Uno de los oficiales me pidió que saliera a explicar la situación. Les conté resumidamente lo de la boda, lo del hostigamiento constante, les mostré algunos de los emails que habían estado mandando. El oficial les dijo a mis papás y a Wesley que tenían que irse inmediatamente, o iban a ser arrestados por allanamiento de morada. Mi papá empezó a discutir, diciendo que él me había criado y que tenía derecho a hablar conmigo, y el oficial le dijo que no, que yo era un adulto viviendo en mi propia casa y tenía derecho a decidir quién podía estar en mi propiedad. Se fueron, finalmente, pero no antes de que Wesley me gritara que me iba a arrepentir de esto. Amenaza directa, enfrente de los policías. Uno de ellos le advirtió que calmara su tono, o lo iban a arrestar ahí mismo. Se subieron a su carro y se fueron, y yo me quedé ahí parado en mi entrada, a las 4:30 de la mañana,
con 2 oficiales de policía y varios vecinos mirando, sintiendo como si mi vida se hubiera convertido en un episodio de un reality show. Al día siguiente, llamé a un abogado, un amigo de un amigo, que se especializa en derecho familiar y órdenes de restricción. Le expliqué toda la situación. Le mostré los emails, le conté lo de la madrugada anterior. Me dijo que tenía un caso sólido para una orden de restricción contra los 3, y que deberíamos proceder lo antes posible, porque el patrón de acoso estaba escalando. Llenamos todos los papeles esa misma semana. Fue surreal tener que documentar todo formalmente, tener que escribir en formularios legales cosas como: los demandados se presentaron en mi propiedad a las 4 am, causando disturbios sobre mis propios papás. Pero el abogado me dijo que estaba haciendo lo correcto, que protegerme a mí y a Melissa era la prioridad. La audiencia fue como 2 semanas después. Mis papás y Wesley se presentaron con su propio abogado, uno que claramente les estaba cobrando mucho porque según mi abogado era de un bufete caro. En la corte, intentaron hacer ver como que yo era el problema, que ellos solo querían reconciliarse y yo estaba siendo inmaduro. Pero cuando el juez revisó todos los emails, los reportes policiales de esa madrugada y los testimonios escritos de varios familiares sobre el patrón de comportamiento, su narrativa se cayó completamente. El juez les preguntó directamente a mis papás por qué habían elegido no asistir a mi boda, y mi mamá intentó explicar lo de Wesley y su necesidad de apoyo, pero mientras más hablaba, peor sonaba. El juez le preguntó a Wesley por qué había programado su fiesta específicamente la noche antes de mi boda, y Wesley no tuvo una respuesta coherente. Solo empezó a balbucear algo sobre que era su derecho celebrar su cumpleaños cuando quisiera. El juez no se veía impresionado. Me otorgaron la orden de restricción. 2 años, sin contacto de ningún tipo. Mis papás y Wesley no pueden acercarse a mí, a Melissa, o a nuestra casa dentro de un radio de 150 metros. No pueden contactarnos por teléfono, email, redes sociales, nada. Si lo hacen, pueden ser arrestados. Cuando el juez dio su decisión, mi mamá empezó a llorar histéricamente, y mi papá se veía como si hubiera envejecido 10 años en ese momento. Wesley solo se veía furioso. Salí de esa corte sintiéndome aliviado pero también vacío, porque aunque había ganado, también había perdido definitivamente a mi familia de origen. Melissa y yo finalmente nos fuimos de luna de miel la semana pasada, 3 meses después de la boda. Fuimos a Grecia, que era algo que habíamos estado planeando desde antes de todo este desastre. Fue increíble poder desconectarnos completamente, estar en un lugar donde nadie sabía nada de nuestra situación, donde solo éramos 2 personas enamoradas disfrutando de su viaje. Por primera vez en meses, pude respirar sin sentir ese peso constante en el pecho. Mientras estábamos allá, mi primo Daniel me mandó un mensaje diciéndome que mis papás habían tratado de contactar a varios familiares preguntando cómo podían arreglar esto, pero que nadie les estaba contestando porque todos estaban hartos del drama. Aparentemente Wesley perdió a varios de sus amigos freelance porque empezó a volverse tóxico con ellos también, culpándolos de no haber ido a su fiesta. Parte de mí siente lástima cuando escucho esas cosas, pero la mayor parte está simplemente cansada. Ahora estamos de vuelta en casa, retomando la vida normal, y honestamente estoy en paz con todo. La familia que elegí, los primos, tíos, amigos que estuvieron ahí cuando realmente importaba, esa es mi familia real. Melissa y yo estamos planeando tal vez mudarnos el próximo año, conseguir una casa más grande, empezar a pensar en tener hijos. Y sí, es raro pensar que mis papás nunca van a conocer a sus nietos, pero tomaron esa decisión ellos cuando eligieron una fiesta inventada sobre mi boda. La semana pasada estaba organizando unas fotos de la boda para finalmente ponerlas en álbumes, y Melissa me preguntó si me arrepentía de cómo manejé todo. Le dije que no, que lo único que me arrepiento es haber esperado tanto tiempo para poner límites. Debí haberlo hecho años atrás, cuando Wesley empezó con sus juegos y mis papás empezaron a permitirlo. Tal vez las cosas no hubieran escalado tanto si hubiera sido más firme desde el principio. Supongo que la lección aquí, si es que hay alguna, es que familia no significa que tengas que aguantar abuso o manipulación, y que a veces las personas que se supone deberían quererte más son las que más daño pueden hacerte. Pero también aprendí que hay gente buena ahí afuera, gente que va a estar ahí para ti cuando realmente importa, y que vale más una persona que genuinamente se preocupa por ti que 100 familiares que solo están ahí por obligación.
Todavía tengo días difíciles, días donde me pregunto si hice lo correcto, si fui demasiado duro, si debí haber intentado más. Pero entonces recuerdo esa llamada a las 4 am. Recuerdo todos esos emails venenosos. Recuerdo la cara de Wesley sonriendo en esa videollamada mientras todo se desmoronaba, y sé que hice exactamente lo que tenía que hacer, porque al final del día, yo no destruí esta familia. Ellos lo hicieron cuando decidieron que el ego de Wesley era más importante que estar presentes en mi boda. Melissa está en la cocina haciendo café. Puedo escucharla cantando algo de Taylor Swift bajito, y en un par de horas vamos a ir a cenar con Daniel y su novia. La vida sigue, y está bien. Mejor que bien, la verdad. Y si mis papás y Wesley alguna vez logran entender lo que hicieron y quieren arreglarlo de verdad, no con excusas y manipulación, sino con disculpas genuinas y cambio real, tal vez en 2 años, cuando expire la orden de restricción, podamos hablar. Pero, honestamente, no estoy conteniendo la respiración esperando que eso pase.